Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Iniciamos la tercera semana de Pascua. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos ha retratado y descrito claramente la acción poderosa que realiza el Espíritu Santo en los apóstoles y en las primeras comunidades cristianas. Hoy nos encontramos con Esteban. Esteban fue uno de los hombres de más confianza de los apóstoles. Es uno de los 7 diáconos, elegidos por los apóstoles para el servicio de la caridad y administrar los bienes, de los que podemos leer en las lecturas del sábado anterior. Además de ser un joven de buena reputación, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba a todos con gran sabiduría. Dice San Lucas: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Hermanos y hermanas, inevitablemente, donde quiera que haya personas llenas del Espíritu Santo, siempre habrá personas llenas de maldad, tratando de opacar la luz de Dios que brilla en los hombres y mujeres de buena voluntad. Siempre ha sido y siempre será así. Y Esteban no fue la excepción. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban era un hombre sabio, que no temía predicar a Jesús vivo y resucitado, aún fuera del círculo de los primeros cristianos. Él se iba a las periferias y se dirigía especialmente a esos judíos griegos nacidos como él en el extranjero. Esteban era un hombre apasionado, que amaba profundamente a Jesús y que amaba el Evangelio de Jesús. Desde que escuchó hablar de Jesús, Esteban se llenó del Espíritu Santo y ya nada le importaba. Vivía solo para anunciar a Jesús y comunicar a todos la buena noticia. Él conocía bien el mundo griego, cuya lengua él mismo hablaba desde niño. Sabía que el mundo no se reducía solamente a Jerusalén. Por todas partes había hombres y mujeres que esperaban la salvación. Comprendía claramente que la iglesia no se podía quedar reducida a un grupito especial y privilegiado del mundo judío, no. Para Esteban, la iglesia de Jesús debía de ser
universal, y el Evangelio debía comunicarse a todos. Mientras Pedro y Juan, como hemos visto, continuaban yendo regularmente al templo para orar y predicar, Esteban se iba de misión y hablaba con los suyos con tal sabiduría que nadie le podía refutar. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que frecuentemente le sucede a todo profeta de Dios. Pasó lo que sucede a todo aquel que está lleno del Espíritu Santo. Algunos envidiosos, al ver la sabiduría y el poder de Dios actuando y hablando en boca de Esteban, comenzaron a maquinar una trampa y a tejer mentiras contra él. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Podemos imaginar a esos hombres perversos reuniéndose, primero para planear sus mentiras y luego yendo de casa en casa, mintiendo y buscando adeptos que se les unieran en contra de Esteban. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo cuando la oscuridad se apodera del corazón humano! ¡Qué miedo cuando estamos lejos de Dios! Cuando el ser humano se resiste a la luz y a la verdad. Es cuando las fuerzas de la oscuridad se levantan y nos dominan. Y entonces comenzamos a hacer el mal que no queremos. Nos hacemos malos. Dejamos de ser humanos. Nos volvemos adversarios de Dios. A Esteban, hombre lleno de alegría, gracia y poder del Espíritu Santo, se le acusa de ser radical, de indisciplinado y conspiración. Claro que Esteban es un radical. Él es un innovador. Esteban predica la novedad de Dios que viene a refrescar la tierra. Cambia los esquemas, ofrece nuevas ideas y un proyecto de evangelización que no es suyo, sino que es el proyecto del Hijo de Dios. Esteban había comprendido muy bien que lo que salva al hombre no es la ley de Moisés, sino la fe en Cristo, Jesús vivo y resucitado. Por eso él va y lo anuncia a todas partes, porque él quiere que todos se salven y experimenten como él la alegría del Evangelio. Mientras tanto, los que aman la oscuridad simplemente se resisten, cierran sus oídos, endurecen su corazón, hacen planes en la oscuridad, mienten, buscan adeptos y lo atacan de sorpresa. Así dice el texto. Le cayeron encima cuando él menos se lo esperaba y se lo llevaron preso. Sencillamente, la luz de Jesús que brilla en Esteban les resultaba ya insoportable. Miren, hermanos y hermanas, pidamos siempre a Dios el don del discernimiento. Que el Espíritu Santo nos mantenga siempre atentos y siempre despiertos a la novedad de Dios. Que nunca seamos obstáculos para la evangelización. Nos libre Dios de convertirnos en sus adversarios. Nos libre Dios. Esteban solo estaba haciendo el bien. Estaba haciendo lo correcto. Y por causa de la envidia, los celos y la soberbia de unos cuantos es apresado. Y un nuevo juicio comienza, esta vez en contra de Esteban. Termina el texto de hoy diciendo: los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía tan imponente como el rostro de un ángel. Yo creo que los rostros de ángeles se ganan, así como hay rostros que reflejan la maldad, la amargura, la tristeza de quien vive en la oscuridad. Hay rostros que reflejan esa inocencia, esa alegría y esa pureza que solo proviene de Dios. Son esos rostros que simplemente reflejan al Dios vivo que reina en su corazón. Nuestros rostros se transfiguran cuando reflejamos su amor y su compasión.
cuando nos asemejamos a Él, cuando es Él quien brilla en nuestro interior. La alegría del Evangelio nadie la puede ocultar. Es una belleza que brota de lo interno y salta y brilla por donde quiera que vas. Esta Pascua les sigo invitando. Tomemos seriamente la decisión de ser mejores cristianos y convertirnos en hombres y mujeres que demostramos verdaderamente con acciones y palabras que la luz de Cristo resucitado nos ha atravesado y nos ha transformado. No andemos envidiando la luz de otros. No tenemos que apagar la luz de los demás para brillar nosotros, no. Dejémonos iluminar y transformar también. Tenemos una sola oportunidad de ser cristianos, y es aquí y es ahora. No la desperdiciemos. Luchemos por mejorar, por crecer, por madurar y por estar más llenos de Dios, por vivir la Pascua a plenitud. Qué hermoso terminar la vida así como Esteban. Tenemos que aspirar a la santidad, hermanos. Nos lo dice el Papa Francisco en su nueva exhortación apostólica Gaudate et Exultate. Alegraos y regocijaos. Y dice el numeral 32, no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó, y serás fiel a tu propio ser. Depender de Dios nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Les recomiendo leer el documento completo. Nosotros lo haremos el último lunes de este mes de abril aquí en el centro parroquial. Aspiremos todos a tener rostros que reflejen el amor, la paz y la bondad y la alegría misma de Dios. También nosotros, como Esteban, estamos encargados y hemos sido enviados a anunciar las buenas nuevas de Dios. Cuán audaces y atrevidos somos, qué riesgos aceptamos y corremos. Tenemos ese mismo anhelo misionero. Somos capaces de predicar las palabras de Jesús aún en el caso de que puedan volver a otros en contra nuestra. Seguimos diciendo que somos cristianos, aun cuando nuestra fe nos acarrea disgustos, pleitos y enemistades con los nuestros, en la casa, en el trabajo, con los amigos. Porque podemos decir que somos cristianos, pero del tipo de cristianos que hoy pone en evidencia a Jesús en el Evangelio. Escuchemos sus afiladas palabras. Les aseguro que ustedes no me andan buscando porque han visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. ¿Cuál es el verdadero motivo de nuestro interés por Jesús? ¿Será solo el pan? Entendamos bien la expresión y leamos detrás de la palabra pan su cabal traducción, que puede ser para nosotros el pan de la salud, el pan de la buena suerte, de la fama, del dinero, de la comodidad, los triunfos, los milagritos, las ventajas, las compensaciones, los premios, y que cada cual le añada. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué esperas de Él? ¿Qué pan es el que estás buscando? En nuestra relación con Jesús podemos estar tan pendientes de nosotros mismos, de mi yo, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo siento, de lo que yo espero, que terminamos olvidando al amor primero que es Jesús. Nosotros, como aquellos judíos, nos preguntamos, ¿qué debemos de hacer entonces? Y Jesús nos responde hoy con una sola cosa. La obra de Dios consiste en que crean en Él, a quien Dios ha enviado. La fe en Él debemos de creer libre
y firmemente en Jesús, el Hijo de Dios. Eso fue lo que predicó Esteban a los suyos. No es la ley lo que salva, sino Cristo Jesús. Esa fe de la que habla el Evangelio y que predicó Esteban es un don de Dios que se nos da por medio del Espíritu Santo. Y nosotros optamos por recibirla o rechazarla. Pero ninguno de nosotros puede crearla. La fe es un don maravilloso que se nos ha dado y que se nos sigue dando. Cuando la recibimos, la acogemos, la cuidamos, la alimentamos, ella va creciendo fuerte. Esa es nuestra responsabilidad, cuidar nuestra fe en Jesús con el mismo amor que Esteban la cuidó y la defendió. No dejemos nunca que nadie le arrebate ni la destruya esa fe. Levantemos nuestra fe y hagamos que brille más y más. Oremos en este día, pidamos su intercesión a San Esteban para que Jesús resucitado, por medio de su Santo Espíritu, nos aumente y fortalezca en la fe y en el amor. Que como él y tantos santos mártires, seamos capaces de seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Que en este Pentecostés que se avecina, todos seamos llenos de gracia y de poder, y que al final de nuestros días todos tengamos rostros transfigurados en Cristo Jesús. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado. San Esteban mártir, ruega por nosotros.